con nosotros en este primer programa de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En nuestra serie El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, hoy conversaremos con dos invitados sobre actuaría. ¿Qué es la actuaría? Este campo de la matemática aplicada que estudia los riesgos, se dedica a las finanzas. Probablemente ustedes han estado en contacto con los seguros de vida, con las estadísticas. Vamos a conversar con ellos y nos platicarán qué características debe tener un estudiante que le gustan las matemáticas y se quiere dedicar a la actuaría, cómo es hacer actuaría en México, por eso hemos llamado al programa Actuaría a la Mexicana, cómo se desarrolla en otros países y qué opciones después de la licenciatura tienen los estudiantes para desarrollar un posgrado y dedicarse profesionalmente a este campo de trabajo. Quédense con nosotros, seguramente tendrán dudas, comentarios, preguntas. Por favor, les invitamos a que nos acompañen en El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. A nombre de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas. Hoy ya vamos a platicar de actuaría. Lo hemos hecho en el pasado en otras sesiones de nuestra serie, pero hoy vamos a tocarlo desde un punto de vista muy particular. Vamos a hablar de actuaría a la mexicana porque es una opción de estudios que tenemos en la Facultad de Ciencias y tiene sus particularidades que nuestros dos queridos invitados van a tratar con nosotros. Como verán, hoy estamos en un lugar distinto al estudio donde siempre habíamos hecho los programas. Gracias a la gentileza del licenciado Martín Sandoval, jefe de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas aquí en Ciudad Universitaria, nos permitimos trabajar en este espacio rico en volúmenes que les permite apreciar la riqueza de uno de los tantos sitios que tenemos los académicos, los estudiantes e incluso el público general para acercarnos a los temas que se trabajan en la universidad. En este caso son los temas históricos. Como imaginarán, el acervo es rico, grande, y le agradecemos entonces al instituto darnos esta oportunidad. Como les decía, hoy tenemos como invitados a dos colegas y amigos de la Facultad de Ciencias, profesores con una amplia experiencia. Me voy a permitir comentar su currículum. En primer lugar, tenemos a la doctora María del Pilar Alonso Reyes. Pilar es actuaria y también es matemática por la Facultad de Ciencias. Estudió una maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y una maestría en Estadística e Investigación de Operaciones en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de nuestra propia universidad. Además, hizo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales sobre Administración Pública. Tiene muchos años de antigüedad docente, ha impartido muy diversos cursos, ha asesorado a muchos estudiantes y su trabajo de investigación se centra en la aplicación de la estadística y la seguridad social. Gracias, Pilar, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Pati. Y también está con nosotros el maestro José Antonio Flores. Él está con nosotros en la facultad desde hace muchos años, es un profesor muy reconocido, ha dado muchos cursos en distintas áreas de la actuaría, ha asesorado gran cantidad de estudiantes en distintos tópicos, ha sido coordinador justamente de la licenciatura en actuaría, ha colaborado en la parte estadística con diferentes dependencias gubernamentales y además ha realizado también estudios de administración pública en nuestra propia universidad. Muchas gracias, José Antonio, por estar hoy con nosotros. Un placer, Pati. Entonces, ya que los presentamos, ya les dimos la bienvenida, nos vamos a ir a una cápsula para recordar qué es la Facultad de Ciencias, qué licenciaturas se imparten en nuestra casa de estudios y qué trabajo hacemos por allá. Nos vamos a la cápsula. La ciencia y la tecnología juegan un papel central en las sociedades contemporáneas. México hace ciencia de muy alto nivel desde hace mucho tiempo, en centros de enseñanza e investigación, a pesar de no contar con todo el apoyo presupuestal que requiere para lograr un mayor desarrollo de este aspecto de la vida cultural.
Un lugar destacado lo juega la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desde hace más de 7 décadas se trabaja intensamente en ciencia. En esta institución universitaria se prepara a profesionales, tanto de licenciatura como de posgrado, que realizan docencia, investigación y extensión de la cultura científica en actuaría, biología, ciencias de la computación, física, manejo sustentable de zonas costeras, matemáticas y ciencias de la Tierra. Para cumplir con sus funciones, la Facultad de Ciencias cuenta con un cuerpo docente formado por alrededor de 2.500 académicos que atienden a más de 8.000 estudiantes cada año, quienes al cumplir sus estudios se integran a diversos ámbitos profesionales en todo el país. A través de más de 500 proyectos de trabajo, en la facultad se ligan las labores de investigación, docencia y difusión científica, cubriendo solo parcialmente la gran cantidad de problemas puntuales o generales donde la ciencia tiene algo o mucho que aportar o decir. Estos proyectos involucran las 3 áreas básicas de la facultad, que son matemáticas, física y biología, buscando, además de la generación de nuevo conocimiento y de su transmisión en las aulas a nuevas generaciones, el apoyo a la formación de una cultura científica y la resolución de problemas concretos del entorno social. Una buena cantidad de proyectos de trabajo se realizan en conjunción con otras instituciones de investigación, impactando a diversas comunidades y quehaceres educativos y sociales en todo el país. La Facultad de Ciencias tiene sedes en Ciudad Universitaria en el Distrito Federal, en Juriquilla en el estado de Querétaro, en el puerto de Cizal en Yucatán, donde se ofrece una de las licenciaturas, y está en proceso la formación de una nueva unidad en Zihuatanejo, en Guerrero. Como siempre les recordamos que tienen varias vías para comunicarse con nosotros. El teléfono es el 5622-8720 y también pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y nos pueden consultar después este programa o los programas anteriores en la dirección electrónica www.mediacampus.coaed.unam.mx. Ya vimos entonces en esta cápsula las áreas que trabajamos en la Facultad de Ciencias. Una de las más importantes es la de matemáticas, con la que tenemos 3 licenciaturas: actuaría, matemáticas y ciencias de la computación. Actuaría es una carrera que tiene una cierta tradición en la facultad y queremos platicarles hoy cómo es que se inició, qué características tiene, qué perfil les podemos decir que tienen los estudiantes que quieren llegar con nosotros, en fin. Pero empecemos por el principio, como dice. ¿Qué es un actuario? ¿A qué se dedica un actuario? ¿Con qué profesiones se relaciona? José Antonio. Mira, Pati, un actuario es un matemático aplicado que inicialmente pretende resolver los problemas de la formación de reservas matemáticas en las compañías de seguros. ¿Qué son las reservas matemáticas? ¿A qué te referirías? Pues hacer los cálculos para que entre el dinero que cobra la compañía y el dinero que va a tener que pagar el siniestro por los siniestros que cubre, pues no se vayan las cuentas, digamos, mal, y entonces la compañía quiebre. Entonces tiene que hacer los cálculos el actuario para que las cosas financieramente en las compañías de seguros corran sobre rieles. Por eso es que está en el área de matemáticas. ¿Por qué tenemos una carrera actuarial? Y a lo mejor nuestro público pensaría, ¿por qué no un contador o alguien? ¿O por qué no en administración? ¿O por qué no en administración? O en economía. Bueno. O en economía, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué tiene que estar ahí? Lo que sucedió aquí en el caso mexicano es que hace muchos años, allá por 1938, 48. Incluso antes de que se abriera Ciudad Universitaria, ¿no? Antes de abrir Ciudad Universitaria, había un instituto donde se juntaban los profesionales que trabajaban en las pocas compañías de seguros que en aquel entonces había.
El trabajo del actuario lo desarrollaban contadores, ingenieros, bastantes. pero no era un profesional exprofeso el que desarrollaba ese trabajo. Ricardo Monjes López fue un ingeniero que promovió el desarrollo de la carrera de actuaría y junto con otras personas de la universidad propias de la época, decidió que se hiciera la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias por el gran contenido matemático que tiene que cubrir en su formación el actuario para hacer bien las cosas. De hecho, la carrera de matemáticas ya existía. La carrera de matemáticas ya existía, claro. Y la carrera y la Facultad de Ciencias fue creada realmente en el 38, aunque todavía no estaba Ciudad Universitaria, y luego ya se trasladaron para acá después del 54, me parece, ¿verdad? Y se integraron ya los actuarios, entonces. Los actuarios se integraron en 1948. Entonces, y realmente ahí la defensa fue el hecho del Consejo Técnico de aquel entonces, peleaba que sí se quedara la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias, porque la currícula tenía una cantidad compartida de materias con matemáticas y la parte de seguros estaban matematizados. Entonces, ante el Consejo Universitario se peleó el hecho de que era un natural su campo estar en el área de ciencias. Entonces, digamos, expliquemos otra vez. El actuario es un matemático. Muy aplicado. Porque a veces pensamos en las matemáticas en un trabajo abstracto, de concentración, de generar ideas alrededor. Hay quien dice que es un arte, la matemática, en fin. Pero esta parte de aplicarlo en los asuntos que ahorita vamos a ver, que ya mencionaste algunos, sobre todo lo de los seguros, ya implica todo un perfil profesional distinto. Bueno, lo que pasa es que el actuario, como estudioso de las matemáticas, tiene que aprender muchas teorías, muchos conceptos, para posteriormente ver de qué manera los aplica, no necesariamente en los seguros. O sea, los seguros fue, digamos, la célula que dio origen a la carrera de actuaría, pero en el caso mexicano sucedió que las compañías de seguros, desde mi perspectiva, se saturaron muy rápidamente con los egresados de actuaría, y entonces los egresados de actuaría tuvieron que comenzar a tocar otras puertas o buscar otras opciones de desarrollo. Y con el amplio contenido matemático que tienen en su formación, matemáticas, estadística, probabilidad, finanzas, demografía, computación, pues la verdad es que incluso en el Colegio Nacional de Actuarios, alguna vez algún actuario dijo que la carrera de actuaría es la mejor preparatoria después de la preparatoria. O sea, los estudiantes de esta carrera salen con muchos recursos, muchas herramientas que pueden aplicarlas en muchas partes. De hecho, o sea, la formación cuantitativa que tiene el actuario lo hace un profesional, digamos, sine qua non hasta cierto punto, porque hay mucha gente, desgraciadamente, en nuestra sociedad que está huyendo de las matemáticas. De las matemáticas. Pero hay actuaría en otros lugares del mundo, ¿no, Pilar? Hay actuaría en otros lugares. Hay actuarios, no sé si al mismo tiempo o antes de los que había en México. ¿Cómo es ese desarrollo? Hay actuaría en otros lados del mundo. La diferencia en el caso mexicano es que es una licenciatura. Y en otros lugares es una especialización después de haber estudiado ingeniería, contaduría, administración. Entonces, principalmente en Estados Unidos es una especialización específicamente, ¿no? O sea, una especie de posgrado. Y en el caso mexicano se planteó desde la década de los 40, que fuera una licenciatura y que tuviera ese carácter terminal para resolver los problemas de la industria, primero del seguro, y después, indiscutiblemente, yo creo que la siguiente que entró fue el cómputo. Desarrollaron todos los sistemas de captación de nóminas, de recursos financieros, los actuarios, ¿no? De aquel entonces. Ustedes que tienen tanta experiencia docente, ¿qué les dicen los muchachos cuando llegan al primer semestre? ¿Cómo les fue en su casa cuando dijeron quiero ser actuario? A lo mejor les preguntaron con qué se come, como sucede con todas las, o con la mayoría de las carreras que tenemos asociadas a ciencia. ¿Qué les dicen o qué pasa ahí, no? Pues la verdad es que, como todas las carreras, yo creo que el estudiante de la carrera de actuaría, pues no tiene idea de lo que va a aprender y de lo que va a poder desarrollar. Y esa idea se comienza a concretar, yo creo, a partir del quinto semestre en adelante,
porque los primeros 4, digamos que hasta cierto punto, es de formación básica. Todos los cursos de cálculo, los 2 cursos de álgebra superior, el de álgebra lineal, el de matemáticas financieras, el de teoría del seguro, que le va dando elementos, pero no le va desarrollando, digamos, todo el panorama de lo que él va a poder hacer cuando egrese de la carrera. Entonces, ¿cómo los enganchamos en el bachillerato? No, yo creo que, regresando a tu pregunta original, el detalle es que cuando un alumno dice voy a estudiar actuaría, así en el público, muchas veces se confunde con la persona que levanta las actas para lanzar, los abogados que lanzan a las personas. O los notarios, ¿no? También podría ser algo así. Un notario también pudiera ser, de alguna manera, que lanzan a las personas a la calle con sus cosas, ¿no? Y entonces dicen, vas a estudiar abogado, o vas a ser actor por el nombre, ¿no? Lo asocian con actor. Ajá. Y entonces siempre, cuando, por ejemplo, yo opté por actuaría, pues había que explicar que eso no era la carrera de actuaría, ¿no? Que estaba en el área 1, físico-matemáticas de la preparatoria, y que además uno era matemático, ¿no? Estaba cercano a la matemática al menos, ¿no? Y entonces la primera idea que hacen las personas, o vas a estudiar matemáticas, entonces eres un cerebrito, o eres muy inteligente. Y entonces hay que explicar que no es necesariamente ni uno ni lo otro. ¿No? ¿O las dos? O las dos, bueno, podría ser que hay dos, ¿no? Pero aquí el detalle es que durante mucho tiempo, a pesar de que estamos hablando que es una carrera que tiene más de 60 años en la UNAM, resulta que no es conocida, más que en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces siempre hay que explicar a la gente de qué se trata esta carrera, qué abarca esta carrera y cuál es su ámbito profesional. Eso vamos a entrar ahorita, pero también se estudia en otras universidades aparte de la UNAM, entiendo, ¿verdad? Eso es lo que te iba a comentar. De hecho, está cambiando la situación porque hoy día, digamos, en el Distrito Federal ya hay varias instancias que ofrecen la carrera de actuaría. Pero también lo mismo ocurre en Yucatán, lo mismo ocurre en Guadalajara, en donde las universidades de los estados en cuestión ofrecen ya la carrera de actuaría, igual en Nuevo León. O sea, y la tenemos en el país, la tenemos en universidades públicas, pero también en privadas. Claro. También están en privadas. O sea, que tiene su auge la carrera, ¿verdad? Bueno, entonces ya platicábamos de que los actuarios intervienen en los asuntos de seguros, pero ¿qué otros campos de trabajo o en qué otras áreas intervienen los egresados de actuaría, José Antonio? Mira, los egresados de actuaría, con la formación que adquieren durante sus estudios, tienen elementos para hacer trabajos demográficos, económicos. O sea, demográficos estamos diciendo los estudios de la población, las estadísticas que a veces nos presenta el INEGI, etcétera. ¿Sí? Exactamente. Computacionales, de investigación de operaciones, a lo mejor estoy repitiendo, de finanzas, ¿algún otro? El campo de la seguridad social, el campo de las pensiones, que regresaríamos a los seguros, toda la estadística, toda aplicación que quieras hacer y que necesite estadística, es un campo de los actuarios. Entonces, por ejemplo, en la bolsa de valores, en las empresas bancarias, ¿también hay actuarios? La parte financiera, todo lo que serían los productos derivados, todo lo que es las nuevas formas de invertir, estarían también los actuarios en esa relación. Yo conozco actuarios que están trabajando en la línea de producción de empresas, que están haciendo, no sé, por decirte algo, mesas o sillas para coches, están ahí abasteciendo y viendo que la línea de producción esté funcionando. Entonces son polifacéticos. Tienen muchas aplicaciones. Los egresados. Ahora, entonces a lo mejor muchos estudiantes dirían, es una buena opción, ahí hay dinero, pero también hay matemáticos que no son necesariamente actuarios y que trabajan en eso, y físicos, ¿verdad? De repente. Claro, en el INEGI ha habido muchos físicos y matemáticos que han desarrollado modelos precisamente para medir un problema determinado, ¿no? Un modelo de población. En el campo de la biología también están muchos matemáticos trabajando al respecto, ¿no? Que también podrían entrar los actuarios. Los actuarios. Con ellos, en un enfoque distinto. Tal vez el matemático en hacer la teoría del modelo y el actuario en aplicar el modelo, ¿no? Y a nivel internacional son estos mismos campos de trabajo. Podríamos pensar a lo mejor un actuario formado en México, ya que estamos hablando de actuaría a la mexicana, podría irse a trabajar al extranjero o venir actuarios de fuera y trabajar aquí. ¿Qué peculiaridades tenemos? Yo pienso que en conocimiento, pues somos competentes los actuarios.
El problema yo lo vería en términos de las cuestiones de reglamentación. O sea, no puedes llegar a una sociedad y desempeñar un trabajo muy específico, porque seguramente debe de haber ciudadanos de ese otro país que a lo mejor también quieran tener ese trabajo. Entonces vas a tener que certificarte como actuario, que tienes los conocimientos, sacar la licencia correspondiente en esa otra sociedad para poder ejercer. Independientemente de que en algunos casos se diga que tienes que presentar, por ejemplo, los exámenes de la Society of Actuaries. Porque dicen algunas personas que si tú tienes aprobados 3 exámenes mínimos de la Society of Actuaries, tú puedes ya desempeñarte como actuario en Estados Unidos, en otros países. Yo no creo que sea tan directo esa Pero está situación. la posibilidad. Está ¿Hay la organismos posibilidad. internacionales que contraten actuarios? La ONU, la UNESCO. En la ONU tenemos actuarios que están trabajando sobre problemas de seguridad social, problemas de índole económico, problemas sobre pobreza directamente. Entonces sí bueno, serían como las dos variantes de la carrera de actuaría, ¿no? La parte de los seguros, donde necesitas certificación, que no es tan sencillo aprender la estructura financiera y contable de cada país porque es diferente. Y en el caso de la demografía, de la estadística, de la investigación de operaciones que las consideraríamos más, llamémosle universales, que se pueden aplicar, sí estarían trabajando fácilmente como a nivel académico, ¿no? De investigación. O sea, pueden ser muy aplicados, vamos a ponerlo así, o pueden ser también teóricos de la investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en esto que decíamos de la demografía. Ha aumentado la esperanza de vida en todo el mundo, los tipos de enfermedades que se presentan, el movimiento poblacional. Hay un montón de factores sobre los que probablemente haya que hacer investigación. ¿En eso inciden los actuarios? Yo creo que mucho. Los actuarios pueden incidir en este nuevo mundo como es tipo global, y entonces las ciencias están interconectadas. No puede ser ahora solamente estudiar sociología para estudiar migración, sino para ver esos flujos se puede tratar de ver las redes que se están considerando, y el actuario estudia redes, al igual que un matemático, ¿no? Estudia redes. Pero el actuario puede generar esos modelos que le necesita el mundo para resolver flujos migratorios, problemas de enfermedades para la tercera edad, pensiones, que se vuelve fundamental en el futuro, que veamos a la población que va a tener un ingreso para poder subsistir. Entonces el actuario es capaz de interactuar con otros especialistas y proponer y entender el razonamiento de otras disciplinas, ¿no? Y aquí en México, bueno, hablando de actuaría a la mexicana, vamos a hablar en la segunda parte mucho más de esto de la actuaría a la mexicana. Además, tenemos un país que siempre se ha dicho, pues, un país de jóvenes, pero esa pirámide poblacional está empezando a cambiar y seguramente hay muchos problemas, tanto de investigación como de aplicación en la parte seguros, en la parte pensiones, en todo esto demográfico, en que los actuarios van a tener que empezar a hacer algún tipo de proyecciones, yo me puedo imaginar, y la Facultad de Ciencias les puede dar esa formación. Estudios para ver qué va a pasar con la población, que ahora es más longeva. Sí. Entonces, definitivamente, claro, no va a ir solo el actuario, va a tener que trabajar con sociólogos, con psicólogos, con otros profesionales que juntos seguramente propondrán soluciones. Claro, el que va a manejar la parte cuantitativa de esa investigación seguramente va a ser. Vamos a hablar más de eso, pero antes de seguir con el programa, les quiero decir que les vamos a hacer además una serie de recomendaciones de portales electrónicos donde van a encontrar más información. Por supuesto, la información de la licenciatura en actuaría en la UNAM la pueden también consultar con nosotros en la página de la Facultad de Ciencias, que es www.fciencias.unam.mx. Y como siempre en nuestros programas, y esta temporada no iba a ser la excepción, vamos a regalar nuestra revista de cultura científica, la revista Ciencias. Es una revista que acaba de cumplir 30 años el año pasado de producirse, tiene una larga trayectoria. En la publicación tocamos muchos de los temas en los que hemos hablado en nuestros programas de televisión, pero también y sobre todo de los campos multidisciplinarios y de esta zona de la cultura que es la ciencia, donde hay muchos tópicos en que los académicos, los expertos pueden darles orientaciones y ustedes formarse su propia opinión. La información publicada en la revista les puede servir, los puntos de vista también. Entonces, les vamos a regalar
la revista Ciencias. Si ustedes nos llaman recuerden, 5622-8720 o se comunican con nosotros a mirador@coaed.unam.mx. Vamos a ir a una breve pausa, después de la cual seguiremos conversando sobre esto, la actuaría a la mexicana, una buena opción de estudios. Gracias por quedarse con nosotros, los esperamos después de la pausa. Programa Fundación UNAM Cele Tlalpan. Este programa de Fundación UNAM Cele inició sus trabajos en el año 2011, al conmemorarse los 45 años del Cele. Es un inmueble del siglo XX y ha sido domicilio del Dr. Carlos Campillo Sainz, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y oficina del licenciado José Campillo Sainz, catedrático universitario por casi 50 años y servidor público destacado. Aquí se ofrecen clases de inglés, francés, italiano y chino mandarín, así como diplomados de traducción con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados en horarios de 8 a 13:30 horas y de 14 a 19:30 horas. Dirección: Calle Juárez 55, Colonia Tlalpan Centro. Teléfonos: 5655-1727 y 5655-2089. Correo electrónico traducción@cele.unam.mx y personal tlalpan@yahoo.com.mx. Página web www.cele.unam.mx/centros y programas. Que regresan con nosotros a El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Esta serie de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde platicamos de los tópicos que nos apasionan a las personas que estamos en ciencia y que esperamos que ustedes se entusiasmen, se interesen, nos pregunten, nos hagan comentarios y se acerquen a nosotros para cualquier consulta. Les recuerdo que los teléfonos son 5622-8718 y 5622-8720. Igualmente, les dije antes de la pausa que teníamos ejemplares de la revista Ciencias, la revista de cultura científica de la facultad, y que les vamos a regalar si ustedes nos hacen favor de escribirnos o comunicarse con nosotros. Entonces, seguimos conversando aquí sobre el tópico de hoy, que es la carrera de actuaría y el área de trabajo de la actuaría, y cómo es hacer actuaría a la mexicana, como lo hemos llamado aquí, y por qué sería una buena opción de estudios que ojalá que muchos de los estudiantes que nos estén viendo lo consideren como una posibilidad. Bueno, hablábamos entonces, José Antonio, de las otras áreas. Ya Pilar nos decía también lo de la parte financiera, los requerimientos, la formación.
¿Cómo se especializa un actuario? ¿Hay posgrados? ¿Hay posibilidades de que estudien algo más después de la licenciatura y eso les dé mejores posibilidades de trabajo, de colocación? Por supuesto. Hoy en día yo creo que un egresado a nivel profesional realmente no ha terminado de estudiar. Así como dijo Pilar hace rato que en su tiempo, en su momento, la carrera de actuaría se pensó como una opción terminal, hoy en día el mundo ha cambiado y estamos en una competencia de conocimiento, de muchas otras cosas, y los egresados de la carrera de actuaría no son la excepción. Tienen que buscar incrementar su riqueza de conocimiento haciendo maestrías, haciendo doctorados, haciendo postdoctorados en las áreas que más o menos se han mencionado hasta ahorita en la plática que tenemos. Demografía, estadística, investigación de operaciones, economía, administración, no sé, varias áreas. Y entonces, con esos elementos, ¿qué tipo de empresas se pueden interesar en contratar? Ya sean los actores de la licenciatura o los especializados con un posgrado. Yo creo que la virtud del plan de estudio que tiene la carrera de actuaría, con muchas áreas de aplicación de la matemática, le permite contratarse en compañías de seguros, le permite contratarse en bancos, en las secretarías de Estado que van a realizar estadística, que van a realizar informes. En eso tenemos las empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos, en investigación, en las universidades, en las escuelas, porque también los actuarios han incursionado en la enseñanza de la matemática, no solamente los matemáticos, ¿no? Entonces, creo que la gran virtud de una carrera que tiene tantas áreas de aplicación es que encuentra trabajo en muchos lugares. Y esa es su gran ventaja. Ahora, el término de posgrado pues le ayuda muchísimo en la investigación, ¿no? Le permite colocarse en el mismo Banco de México, y el Banco de México hasta les promueve estudiar cosas financieras, cosas demográficas, con el fin de pues tener a un mejor personal. Bueno, y ustedes lo han visto porque llevan muchos años asesorando estudiantes y egresados, y seguramente algunos regresan y platican con ustedes. ¿Pueden hacer sus propias empresas los actuarios? Eso que se menciona mucho en el país, la posibilidad de iniciar pequeñas empresas, de que el país está formado básicamente de este tipo de empresas. ¿Qué pueden hacer? ¿Trabajar solos? ¿Trabajar en grupo? ¿Cómo es esta Bueno, yo creo actividad? que sí pueden hacer su propia empresa los egresados de la carrera de actuaría. El problema es, digamos, la proyección del negocio. O sea, tú puedes abrir un negocio, pero debes de procurarte una clientela que obviamente tú tengas capturada para poder vender los servicios que tú vas a ofrecer. Si no tienes esa cartera de clientes, pues va a ser una empresa que no va a tener clientes, no va a tener viabilidad y pues va a fracasar. Entonces, ¿deben asociarse con alguien que sepa de negocios o cómo? O tener buenos vínculos Contactos sociales. para tener Vínculos sociales. la clientela. Pero los actores han tenido tradicionalmente muchos bufetes. ¿De asesoría? De asesoría. Bueno, una rama se la dedicó hacia las encuestas y a todo lo que es estudios de mercado. Y tenemos muchos y famosos actuarios trabajando en ese campo, que fueron todos los que originaron esa forma de visión y utilizando técnicas estadísticas de cómo introducir el producto, llámese electoral o un jabón o un detergente, ¿no? Lo que sea. Entonces, en ese sentido, los actuarios fueron como una de sus primeras sería esta, la de la estadística, pero también bufetes de seguros para estructurar nuevas formas de productos. Yo creo que sobre los seguros tendríamos que hacer un programa completo, pero nada más les voy a preguntar algunas cosas, porque a veces nos sentimos asediados a la idea de que es que debería yo asegurar mi casa, ¿por qué me obligan a asegurar mi coche? O sea, ¿qué hay atrás de tener un seguro y por qué? A lo mejor todos se salen de que los actuarios lo hagan, de que lo convenzan a uno, ahí debería haber otros mecanismos, pero ¿por qué tener un seguro, por ejemplo? Bueno, un seguro es importante porque es un instrumento que te dice, en alguna forma, metafóricamente hablando, que no vas a perder todo tu coche o toda tu casa en una contingencia, sino que vas a perder una parte de tu coche, una parte de tu casa. O hasta de tu empresa o de tu todo, empresa. ¿no? Sí. En general, los empresarios deben de asegurar su empresa. ¿Por qué? Pues porque es del bien del que viven.
Ahora, hay un problema en nuestra sociedad. Nuestra sociedad no ha hecho el acuerdo político, desde mi punto de vista, de que todos nos debamos de asegurar, por ejemplo, en cuanto a la posesión de automóviles. Hay sociedades en donde tú no puedes usar un automóvil si no demuestras anteriormente que tienes una póliza para cubrir el desempeño de tu automóvil en todo el país en cuestión. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando hay un huracán, pues las casas que están por la zona donde el huracán ocurre sufren pérdidas muy graves. Si hubiera, digamos, una disposición legal que obligara a todos los poseedores de casas, habitación, a adquirir un seguro, eso haría más fácil que las compañías de seguro dirigieran, digamos, los recursos financieros para ayudar a aquellas regiones en donde hay desgracias o hay desastres. Y entonces las pérdidas sociales se repartirían efectivamente entre todos los habitantes de la República Mexicana. O sea que los actores lidian con el riesgo. Lidian con el riesgo. Sería un profesional que siempre está revisando los riesgos de cualquier tipo. Pero yo agregaría algo más en las cosas del seguro. Yo creo que los humanos siempre estamos viviendo en alguna contingencia determinada y nos puede suceder algo. Desde lo personal y la salud hasta desde lo personal hasta lo social. ¿No? Sí. Y desde la perspectiva general, un seguro lo que hace es que ese riesgo lo va a socializar, lo va a repartir, ya sea en un grupo o va a ser entre toda la sociedad, ¿no? Entonces, dependiendo del fenómeno de un bien privado, por ejemplo, como es un automóvil, valdría la pena hacer una política que indujera a todos los mexicanos, por ejemplo, en este caso, a que adquiriéramos un seguro, al menos para responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque le puedo dañar a un tercero algo. Y entonces, que alguien cubriera ese daño, ¿no? Pero también tenemos riesgos asociados como la pérdida de una mano, de un brazo, y que me pueda limitar el trabajar y el conseguir los recursos para mi familia. Entonces, ahí tenemos que pensar que están en actuar otro tipo de seguros, que son los seguros sociales. Los seguros en donde las contingencias van a recaer y pueden dañar a la sociedad en sí misma, ¿no? Y ahí los responsables no es el individuo, porque tal vez no tenga los recursos necesarios para afrontarlos. O la pérdida del recurso lo puede llevar a la ruina familiar tremendamente. Entonces los seguros sociales son aquellos en donde el Estado está interviniendo para resolver problemas de carácter social, ¿no? Entonces, bueno, es indudable que todos vivimos bajo la posibilidad de una contingencia. Por supuesto. No se me ocurre una situación en la que no pudiera suceder cualquier cosa, desde una tormenta, la muerte, una zona sísmica en México, del familiar, la muerte del familiar. O sea, hay muchísimo. Pero a lo mejor ahí justamente de lo que se trata es de tener conciencia y de asumir responsabilidades. Y en ese trabajo hay muchas empresas, seguramente hay quien que considera que no le quiere dar a ganar a las empresas, pero al final el beneficiado es el individuo, ¿no? Entonces sí tendríamos que pensar, y a lo mejor eso no le toca necesariamente a los actuarios, o es el actuario junto con otros, en la posibilidad de crear conciencia sobre esta necesidad de acuerdo político, por ejemplo. El actuario sería el encargado de hacer los cálculos. Los cálculos. Para ver cómo... Y esos cálculos usarlos para convencer. ¿Cuánto va a costar? Sí. ¿Cuánto se va a pagar? Etcétera, etcétera. Pero definitivamente yo creo que es un problema en el que está involucrada toda la sociedad. Políticos o no políticos, debería de haber un acuerdo nacional para que, digamos, el seguro fuera una cuestión, digamos, generalizada. Y rutinaria, que ni siquiera nos la cuestionáramos, ¿no? Como sucede a lo mejor en otros países. Entonces, bueno, regresemos un poco entonces a que en este tipo de empresas, en estos cálculos, en este tipo de labores que está metido el actuario, pues va a tener que aplicar toda su creatividad y su posibilidad de análisis, etcétera. Si nos están viendo algunos estudiantes que les pudiera interesar la carrera, ¿qué perfil debería tener un estudiante que dijera, bueno, eso suena interesante, yo soy bueno en matemáticas, ¿por qué no me voy para ese campo? ¿Qué perfil? Y a veces se piensa que tengo que ser bueno en matemáticas y haber estado en la preparatoria con los mejores promedios de matemáticas. Y nosotros decimos que no. Ajá. Te deben de gustar las matemáticas, que es muy diferente a ser bueno en matemáticas. Me debe gustar mucho las matemáticas y debo de tener una infinita paciencia. O sea, no es que se resuelve un problema ya en 2 minutos y se acabó. Hay que realmente, como toda área matemática,
realmente desglosar el problema, pensar el problema, deshacerlo y volverlo a armar. Entonces requiere paciencia, método para hacerlo. Entonces, terquedad. Terquedad, diría José Antonio, ¿no? Pero realmente uno diría es que el alumno debería de ser, o el estudiante de la preparatoria debe ser el mejor de los de matemáticas. No, yo creo que las grandes cantidades de personas que se quedan en la Facultad de Ciencias es porque le gusta la matemática. Bueno, muchos decimos que en la Facultad de Ciencias llegamos porque somos un poco obsesivos o muy obsesivos. Y entonces nos llega la terquedad, nos llega a veces no tanto la paciencia, a veces hay que cultivar esa virtud, ¿verdad? Pero sí intentamos resolver problemas, que de eso se trata mucho la ciencia, enfrentar la realidad, presentarnos los problemas, abordarlos, plantear soluciones, y no necesariamente lo vamos a hacer a la primera y de la mejor manera. A veces es parte de la experimentación en este trabajo, ¿no? Entonces, los estudiantes deben tener esas características, gustarles las matemáticas. ¿Por qué no les gustan a muchos? Bueno, es un problema muy propio de varias sociedades. Sí. La nuestra no es la excepción. Tiene que ver con la educación desde la escuela elemental. Digamos que a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes, no se les comienza a transmitir un amor por las matemáticas, por eso, esa cosa que es lo cuantitativo de nuestra existencia. Y entonces, cuando llegan a la preparatoria, pues ya comienzan a buscar áreas... A huir. A buscar áreas alejadas del área 1, físico-matemáticas, porque ven como un monstruo al área 1, ¿no? Insuperable, una pared enorme o algo por el estilo. Y entonces, nada más se enfocan o se van a carreras en donde creen que van a vivir alejados de las matemáticas. Y no hay ninguna ahora. No hay ninguna. Ya no hay ninguna. Yo creo que hay un mito en la población, ¿no? Empezamos desde los padres, que podemos decirle, no, es que te va a tocar el examen de matemáticas, desde la primaria. Y la cara de susto que ponemos los papás, y ¿verdad? no, es muy difícil, porque desde los padres comenzamos a que es el material más difícil, ¿no? Y todos los matemáticos decimos, no es cierto, es la más fácil, porque nada más limita su nivel de trabajo a ciertas cosas y va ampliando poco a poco, ¿no? Y después la misma escuela, ¿no? Los maestros mismos también dicen, es que viene la materia más difícil, ¿no? Y entonces empezamos a hacerles mitos a la matemática, a física, a química, y decir que son las materias terribles, ¿no? Las de los genios. Ajá. Y estereotipamos a los jóvenes que estén dedicados a eso, tú eres el bueno o tú eres el malo. Y entonces vamos creando ya un simbolismo hacia que la matemática es muy difícil, ¿no? ¿Y cuántas posibilidades cortamos ahí? ¿Cuántos estudiantes, niños podrían desarrollar una mejor actitud y aunque no se vayan a dedicar a eso, disfrutarlo? Yo creo que hay muchos jóvenes que bien podrían actuar en esa área y que bien podrían ayudar a nuestra sociedad a salir adelante, porque recuerda que el gran problema de nuestra sociedad es que tenemos muy pocos científicos, muy pocos investigadores, y que desgraciadamente no ha habido un apoyo político o un desarrollo de políticas públicas para tener más ciudadanos que les gusten las matemáticas. Y no necesariamente porque se dediquen a la ciencia. No. Será importante que lo incorporen a la idea de la cultura que tienen, a la idea de que la ciencia posibilita soluciones a muchos de los problemas, incluidos los de la vida cotidiana, y ahí las matemáticas también. Es una forma de ver el mundo. Sí. La matemática te va a conducir a no sentimentalizar, por ejemplo, un problema, sino cómo puedes tener una técnica fría que te permita ver pros y contras de una situación y tomar la mejor opción. Entonces yo creo que si nosotros logramos que desde la primaria permitamos a los alumnos que se abran a los juegos matemáticos, a la forma de ver e interpretar la vida desde la matemática, porque además nos rodea. La geometría es parte de nuestro mundo, o sea, la naturaleza misma es geométrica. No, incluso se sabe que el cerebro reconoce cosas que tienen que ver con matemática, patrones. Entonces, allí hemos explotado poco esa posibilidad, pero también tenemos un problema con la enseñanza, ¿no es así, José Antonio? Eso también es cierto. O sea, pues, no solo es la cara de susto que pongamos los papás, es que el profesor en la escuela no incentiva, no motiva, porque él mismo tiene quizá miedo, prejuicios, y no ha sabido abordarlo de la mejor manera. Pues la verdad es que es un problema con muchas facetas. Sí. Yo creo que tendríamos
realmente que trabajar en esas múltiples facetas que tiene ese problema. No es nada más matemáticas y enseñanza de las matemáticas. Yo creo que hay muchos elementos que coinciden o que son concomitantes en ese fenómeno. A lo mejor también es la pobreza, o sea, una familia que no tiene la posibilidad de apoyar a su hijo para que vaya el hijo a estudiar. Hay familias que desgraciadamente lo ven como un gasto cuando no se dan cuenta que es una inversión. Y pues eso también se refleja en nuestra situación social. O sea, tenemos la visión y a veces la creencia de que la educación es un gasto. ¿Para qué? Y no, es una inversión. Y no invertimos en eso. Entonces, por eso la situación de que no hemos madurado como sociedad o no hemos llegado a alcanzar otros niveles que otras sociedades tienen. Afortunadamente, y creo que la Facultad de Ciencias lo ha mostrado, hay muchos ejemplos de personas que han destacado en muy diferentes ámbitos de la ciencia, pero en la parte de actuaría también. O sea, tenemos un colegio de actuarios, tenemos un nivel de trabajo en el país importante, ¿no es así? Sí, yo creo que los actuarios hemos logrado incursionar tanto en distintos campos, pero también mucho en lo público. Y entonces nos ha permitido resolver problemas, ¿no?, de carácter de veras nacional. El problema de población que mencionabas anteriormente, yo creo que es algo que nos va a dañar en los siguientes años, ¿no? Para el 2050 tendremos un 13% de personas de tercera edad de la población total, y con un crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, el actuario sí es fundamental y ha sido fundamental desde entonces para prever esta situación. Para hacer unos análisis. Por eso este instituto, el de población, el INEGI, es un instituto fuerte, un instituto importante que en realidad en las décadas más recientes ha mostrado la efectividad de hacer trabajo de prospección y de hacer trabajo de análisis. Entonces, ahí hay actuarios. Allí hay actuarios y qué bueno que hay muchos actuarios mexicanos con una excelente preparación, no solo de la UNAM, de otros lugares, pero la UNAM, claro, es nuestra casa y nosotros promovemos que los estudiantes vengan para acá. Y a mí me gustaría que si hay padres de familia, estudiantes, que les suena que puede ser interesante esta opción, recurran a ustedes, por ejemplo, ya daremos sus correos electrónicos y se acerquen para resolver este tipo de dudas, o inclusive dudas generales, hasta de ubicación, si realmente quieren hacer una carrera. A mí déjame hacerte una aclaración muy importante. La Facultad de Ciencias, con su carrera de actuaría, que es la primera que surge con esta carrera, tiene su plan de estudios muy particular. No necesariamente el de otras universidades, incluso de la misma universidad con la INEP Acatlán, son los mismos planes. Hay versión de actuaría muy enfocada hacia seguros y una versión de actuaría muy de matemático aplicado, que ha ampliado el concepto del actuario, ¿no? Pues estamos por cerrar el programa. Si quieren hacer un breve comentario final de lo que ustedes gusten, José Bueno, Antonio. yo creo que estudiar actuaría es una excelente opción, porque a diferencia de otras profesiones, cuando se dice en una empresa se solicita un actuario, pues no se presentan muchas personas. Ya es una gran ventaja. En cambio, cuando se solicita otro profesional, no digamos adjetivo, se presentan 400, 800 personas, etcétera, etcétera, interesadas en adquirir a veces una plaza. Entonces, por ese lado tiene una gran ventaja, digamos, estudiar la carrera de actuaría. En este momento, digamos, por el hecho de no haber una gran conciencia del tema cuantitativo, la gente con formación cuantitativa, que es el actuario, Tiene es bienvenida. Pilar, una cosa rapidita. Rapidísima. El mundo es globalizado. Necesitas interdisciplinas para resolver problemas de veras nacionales y mundiales. Entonces, el actuario tiene la capacitación para resolver ese tipo de problemas. Pues agradezco a nuestros dos invitados de hoy, la doctora Pilar Alonso y el maestro José Antonio Flores, el habernos introducido a la actuaría mexicana y invitar a los estudiantes a acercarse. Les vamos a dejar una serie de recomendaciones bibliográficas que van a aparecer en su pantalla al final del programa para que se acerquen a nosotros. Saben cuáles son nuestros datos. Acuérdense que vamos a continuar con esta
octava temporada de El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. En el siguiente programa otra vez estaremos hablando de matemáticas desde otra perspectiva y los invito a estar con nosotros. Vamos a hablar de historia y de divulgación de las matemáticas, lo cual complementaría al programa que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente de la serie desde la Facultad de Ciencias. Muchas gracias.